La clase pasada vimos objetos que se movían en línea recta a velocidad constante, es decir, siempre avanzaban la misma distancia en el mismo tiempo. Sin embargo, los cuerpos no siempre llevan una velocidad constante. Por ejemplo, los aviones parten del reposo, lo que quiere decir que su velocidad inicial es cero. Para poder despegar tienen que aumentar de velocidad. Por supuesto, este cambio de velocidad ocurre en cierto intervalo de tiempo. Cuando un cuerpo cambia su velocidad con respecto al tiempo, decimos que se está acelerando. Entonces, la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. La fórmula es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Si el objeto aumenta su velocidad, decimos que su aceleración es positiva. Y si la disminuye, decimos que su aceleración es negativa. Ahora sí estamos preparados para el siguiente tema. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento en línea recta cuya aceleración es constante. ¿Qué significa que su aceleración es constante? Quiere decir que el aumento o disminución de su velocidad es en la misma proporción por unidad de tiempo. Por ejemplo, este avión cada 3 segundos aumenta su velocidad en la misma proporción, 40 metros por segundo. Su aceleración, por lo tanto, es constante. Acelera a razón de 13.3 metros por segundo al cuadrado. Ahora veamos las ecuaciones de este movimiento. La fórmula para calcular la velocidad es la misma que la del movimiento rectilíneo uniforme. Después tenemos la de la aceleración. Y finalmente tenemos tres ecuaciones para calcular la distancia. ¿De qué dependerá cuál utilizaremos para resolver un problema? Pues de los datos que nos proporcione el problema. Observemos que en la primera fórmula, para calcular la distancia, no necesitamos conocer el valor de la aceleración del objeto. En la segunda fórmula, no se necesita saber el valor de la velocidad final para calcular la distancia. Y en la tercera fórmula, no necesitamos saber el valor del tiempo. También habrá ocasiones en las que el problema nos pedirá calcular la velocidad final o inicial. En este caso, debemos despejar dicha velocidad de cualquiera de las fórmulas. Finalmente veamos gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La gráfica está compuesta de dos ejes. En el eje vertical se encuentra la velocidad. Si nos movemos hacia arriba a partir del cero, significa que el objeto aumenta su velocidad. Y si nos movemos de arriba hacia abajo, significa que va disminuyendo. El eje horizontal representa el tiempo. Si nos movemos del cero hacia la derecha, significa que el tiempo irá transcurriendo. En este caso, no podemos movernos de derecha a izquierda porque sería regresar al pasado. En las gráficas, la línea azul representa la aceleración. En el primer caso, vemos que el objeto arranca con una velocidad de 80 km por hora. Después, conforme transcurre el tiempo, el objeto continúa con la misma velocidad. Entonces, como no hay cambio de velocidad con respecto al tiempo, la aceleración es cero. Observemos que el objeto sí lleva una velocidad, aunque su aceleración sea cero. En la segunda gráfica podemos observar que el objeto va aumentando su velocidad conforme pasa el tiempo, por lo tanto, tiene una aceleración positiva. En la tercera gráfica también observamos que hay un cambio de velocidad con respecto al tiempo. En este caso el objeto disminuye su velocidad, por lo tanto decimos que el objeto lleva una aceleración negativa. Siempre que tengamos una línea recta inclinada en una gráfica de velocidad versus tiempo, decimos que el objeto tiene una aceleración constante, sin importar la inclinación que tenga la recta. El valor de la pendiente de la recta es igual al de la aceleración. Entonces, si la pendiente tiene un mismo valor para toda la recta, la aceleración también tendrá ese mismo valor. Es decir, la aceleración es constante. Si un día observamos una gráfica como la de la derecha, inmediatamente identificamos que el objeto no lleva una aceleración constante, pues una aceleración constante siempre estará representada por una línea recta inclinada.